Buenas noches. Vamos a dar inicio a este segundo CIPAS. Diego pues, me decía que estaba en el ejercicio de las mallas porque pues, era el que estaba haciendo y pues vamos a mirar en este CIPAS precisamente ese ejercicio del circuito. En el CIPAS anterior vimos el ejercicio de la masa resorte amortiguador, del sistema masa resorte amortiguador. Ahora vamos a ver el del circuito. Entonces acá voy a hacer un ejemplo muy parecido. Acá dice que R1 y R2 corresponden a los primeros dígitos del documento de identidad de un estudiante y R2 los dos últimos dígitos del documento de identidad de otro estudiante. Entonces yo aquí asumí que R1 es 86 y R2 es 53. La capacitancia 1 corresponde al valor del grupo colaborativo. Yo asumí que era el grupo 23 y la capacitancia 2 asumí que era 78. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, voy a proceder a hacer un ejercicio, un ejemplo muy parecido. Acá tenemos el circuito, como les había explicado la vez pasada. Ese circuito tiene dos mallas. Esta es la malla 1 y esta es la malla 2. Y aparte de eso tiene un nodo. Entonces, a partir de eso nosotros podemos sacar las dos ecuaciones diferenciales que salen. Una ecuación diferencial va a salir para el capacitor 1 y otra ecuación diferencial va a salir para el capacitor 2. Entonces, miramos las mallas. Entonces, en la malla 1 tenemos que el voltaje 1 menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en el capacitor 1 va a ser igual a 0. Y a su vez, pues sabemos que el voltaje en una resistencia va a ser igual a la corriente de la resistencia por la resistencia. En este caso, la resistencia es R1. Entonces tenemos una corriente que pasa por la resistencia de R1 multiplicado por el valor de la resistencia de R1. Listo. Entonces, nosotros sabemos que la corriente en el condensador 1 va a ser igual a la capacitancia del condensador 1 por la derivada del voltaje en el capacitor 1 con respecto al tiempo. Entonces, pues, por lo tanto, acá nosotros tenemos que el voltaje 1 menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en el capacitor 1, que es esta ecuación de acá, lo vamos a reemplazar. Acá, voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente en la resistencia 1 por la resistencia 1 menos el voltaje en el capacitor 1. Ahora, aquí hay que tener en cuenta este nodo de acá. Este nodo de acá le entra una corriente que es la corriente de la resistencia 1. Y salen dos corrientes, una que va a ser la corriente del capacitor 1, que baja por acá, y la corriente del capacitor 2, que va por allá. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo del nodo 1, acá coloqué las ecuaciones del nodo 1, que la corriente en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que pasa por el capacitor 1 más la corriente que pasa por el capacitor 2. Entonces, acá lo que hago es reemplazar la corriente en la resistencia 1, la reemplazo por la corriente
del capacitor 1 más la corriente del capacitor 2. Y esto queda multiplicado por la resistencia 1. Entonces, si yo multiplico la corriente del capacitor 1 por R1, me quedaría corriente menos corriente del capacitor 1 por R1. Y luego, este menos me afecta a este también. A la corriente del capacitor 2 me quedaría menos corriente del capacitor 2 multiplicado por la resistencia 1. Menos el voltaje en el capacitor 1. Entonces, ya había dicho que la resistencia 1 era 86, según lo que yo había asumido, 86 acá. Y la resistencia 2, bueno, no, en este caso solamente la 1. Pues resistencia 1 es 86, me quedaría 86 por la corriente del condensador 1 menos 86 por la corriente del condensador 2. Entonces acá ya tengo pues la corriente del condensador 1, lo único que tendría que hacer es despejar acá. Y ya tengo la corriente del condensador 2, que es despejar acá. Entonces la corriente del condensador 1 es la derivada del la capacitancia del condensador 1 multiplicado por la derivada del voltaje del condensador 1 con respecto al tiempo. Y acá la corriente del condensador 2 que pasa por el condensador sabemos que es la capacitancia 2 por la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto al tiempo. Entonces ahí eso fue lo que reemplacé. Ahora acá la capacitancia 1 yo asumí que era de 23, acá arriba yo le puse que era 23 y la capacitancia 2 le puse que era 78. Entonces, bueno, aquí cometí un error. Bueno, aquí asumí que el capacitor 2 era también 23. Bueno, ahí fue un error mío. Bueno, acá cambiémosle capacitor 2 por 23 también. Sumamos que los dos capacitores son iguales. Pero no son iguales, ¿no? En su caso, pues les va a dar diferente. Pero acá, pues, la embarré al escribir el valor de la capacitancia. Pero bueno, no importa. Entonces acá capacitancia 1, 23, capacitancia 2, 23. Entonces, pues me va a dar menos 1978, la derivada del voltaje en el capacitor 1. Con respecto al tiempo, menos 1978, la derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto al tiempo, menos el voltaje en el condensador 1. Entonces acá, hasta acá, ya no puedo hacer nada más. Me toca mirar la malla 2. En la malla 2 voy a obtener una ecuación que me va a permitir acá reemplazar esta derivada del voltaje en el capacitor 2 para que me quede solamente en términos de la derivada del voltaje en el capacitor 1 y el capacitor 1, capacitor 2 y voltaje 1. Entonces, miremos ahora la malla 2 y ahorita retomamos la malla 1. Hasta el momento vamos acá, pero necesitamos reemplazar luego este valor de voltaje en el capacitor 2, de la derivada del voltaje en el capacitor 2. Entonces, en la malla 2 tenemos el voltaje en el capacitor 1 menos el voltaje en el capacitor 2 menos el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 0 por Kirchhoff. Entonces, acá la malla 2 tenemos voltaje en el capacitor 1 menos voltaje en el capacitor 2 menos voltaje en la resistencia 2 es igual a 0. Ahora, voltaje en el capacitor 1, esto está restando, lo paso al otro lado a sumar.
Bueno, acá necesito saber es el voltaje. Bueno, no, acá simplemente estoy haciendo unas igualdades, ¿no? Estoy diciendo que el voltaje en el capacitor 1 va a ser igual al voltaje en el capacitor 2 más el voltaje en la resistencia 2. Y aquí voy a decir que el voltaje en el capacitor 2 va a ser igual al voltaje en el capacitor 1 menos el voltaje en la resistencia 2. Eh, bueno, acá esto pues no lo necesito mucho en realidad. Voy a poner aquí en otro colorcito para... Entonces, acá esto sí me importa. Que me importa la corriente en el capacitor 1 y la corriente en el capacitor 2. Bueno, entonces acá ya habíamos dicho que la corriente en el capacitor 1 va a ser igual a la capacitancia 1 por la derivada del voltaje en el capacitor 1 con respecto al tiempo, y aquí la corriente en el capacitor 2 va a ser igual a la capacitancia 2 por la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto al tiempo. Y pues acá tenemos que el voltaje en la resistencia 2, este voltaje en esta resistencia. Como podemos ver, la corriente que pasa por la resistencia 2 es la misma corriente que pasa por el capacitor 2. Entonces podemos decir que la corriente acá sería corriente del capacitor 2 por la resistencia 2 va a ser igual a el voltaje en la resistencia 2. Entonces eso es lo que se tiene acá. Voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a corriente en la resistencia 2 por la resistencia 2. ¿Y la resistencia 2 cuánto vale acá? La resistencia 2 yo asumí que era de 53. Aquí quedaría 53 por la corriente de la resistencia 2. Pero como había dicho, la corriente en la resistencia 2 es la misma corriente que pasa por el capacitor 2. Y yo ya sé que la corriente que pasa por el capacitor 2 es la capacitancia 2 multiplicado la capacitancia 2 multiplicado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces acá lo que hago es reemplazar esta corriente del capacitor 2 y acá tengo que capacitancia 2 multiplicado por la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto al tiempo. Bueno, acá sí, el capacitor 2 sí lo reemplacé por el valor que tenía antes, que era 78. Entonces ahí esa parte sí me toca corregirla, ¿no? Pero igual el procedimiento está bien. O sea, lo que cometí el error fue al reemplazar acá en el valor de arriba. Pero bueno, ya ustedes no van a cometer ese error. Acá 53 lo multiplico por 78. Esto me da 4134. Pues yo ya sé que el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 4134 por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y ya teniendo eso, entonces ya puedo hacer el reemplazo. Acá voltaje en la resistencia 2. Entonces digo que voltaje en el condensador 1 menos voltaje en el condensador 2 menos 4134 por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que reemplazar ahora? Tengo que reemplazar este derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto al tiempo. Entonces, como esto está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces digo que voltaje en el capacitor 1 menos voltaje en el capacitor 2 va a ser igual a 4134 la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto al tiempo. Listo. Ahora, 4134 está
multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Entonces acá lo paso a dividir. Luego pues cambio. Esto lo paso a este lado y esto lo paso a este otro lado. Y pues esto, pues como tengo el denominador es común, entonces pues acá lo único que hice fue separarlo, ¿no? Me caería 1/4134 en el voltaje en el capacitor 1 menos 1/4134 voltaje en el capacitor 2. Acá tengo ya la ecuación diferencial de la malla 2, que sería la derivada del voltaje en el condensador 2 con respecto al tiempo sería igual a esto de acá. Bueno, ya habíamos dicho que esto era lo del nodo. Esto lo debía haber colocado arriba, las corrientes de nodo, pero bueno, si coloca el módulo arriba mejor para tenerlo más organizado. Acá. Entonces yo lo coloco aquí de primeras. Listo. Ahora continuando con la malla 1. Habíamos dicho que este voltaje de acá yo lo quería reemplazar. Pongámoslo acá de otro color. Este voltaje de acá ya lo tengo acá en esta ecuación. Entonces lo único que yo tengo que hacer es coger este voltaje de acá y reemplazarlo acá, que es este mismo valor de acá. Eso es lo que hago. Entonces, pues acá hago las respectivas operaciones, ¿no? Entonces, 1978 me quedaría sobre 4134 el voltaje en el condensador 1. Acá menos por menos me da más 1978 sobre 4134 el voltaje en el condensador menos el voltaje en el capacitor 1. Entonces ahí lo único que tengo que factorizar es estos dos, o bueno, factorizar no, sumarlos. Voltaje en el capacitor 1 y acá tengo voltaje en el capacitor 1. Entonces tengo menos 1978 sobre 4134 menos 1. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 989 sobre 2067 el voltaje en el capacitor 1. El resultado de restar este de acá con este de acá. El voltaje en el capacitor 2 me da voltaje en el capacitor 1. Ah, no, miento, acá todavía no he hecho la suma, qué pena. Acá no he hecho la suma, aquí simplemente dividí 1978 sobre 4134, que me da 989 sobre 2067. Lo mismo que acá, me da 989 sobre 2067. Ahora sí, aquí tengo que hacer la suma de estos dos. Entonces sumo, vamos a ponerlo en otro colorcito, un rojo. Sumo estos dos de acá. Entonces hago la suma de estos dos. La suma de estos dos me va a dar 3056 sobre 2067. Y pues acá ya tengo voltaje 1 menos 1978, la derivada del voltaje en el condensador 1 con respecto al tiempo. Acá tengo con respecto al voltaje en el condensador 1. Acá con respecto al voltaje en el condensador 2. Entonces lo único que tengo que hacer es coger y despejar esta derivada del voltaje en el condensador 1 con respecto al tiempo, que sería mi otra ecuación diferencial. Entonces, acá yo veo que este término está restando, lo pasaría al otro lado a sumar. Acá queda sumando.
Entonces, ahora este 1978 está acá multiplicando, lo pasaría al otro lado a dividir. Entonces, eso es lo que hago acá. 1 sobre 1978. Acá este lo pasé a dividir también, 1987. Y aquí la embarré. Acá le cambié los valores. Acá es 1978. 1978. Y acá también 1978. Bueno, ahí hay otro pequeño error. Bueno, esto me da acá 3056 sobre 4.107.129. Bueno, entonces ya tengo la segunda ecuación diferencial, o la otra ecuación diferencial. Un momento para resaltar esto. Bueno, listo. Entonces acá pues simplemente obtuve la segunda ecuación diferencial, que es el voltaje en el capacitor 1 con respecto al tiempo, que me queda en términos del voltaje 1, el voltaje en el condensador 1 y el voltaje en el condensador 2. Entonces tengo este sistema de ecuaciones que pues es con respecto al voltaje en el capacitor 1 y el voltaje en el capacitor 2. Voltaje en el capacitor 2 y voltaje en el capacitor 1. Estas son mis dos ecuaciones diferenciales. Acá yo puedo observar que el sistema es lineal. Entonces, como es lineal, no necesita ser linealizado. ¿Cómo yo sé que es lineal? Porque acá, por ejemplo, el voltaje en el capacitor 1 o en el voltaje en el capacitor 2 no tiene ningún elevado al cuadrado, no tiene ninguna raíz, no tiene ningún logaritmo que pueda hacer que mi sistema no sea lineal. O mi voltaje en la fuente no tiene ningún tipo de raíz o elevado al cuadrado o algún logaritmo. Entonces yo puedo decir que este sistema es lineal, por lo tanto no necesita ser linealizado. Bueno, acá entonces lo siguiente que debo hacer es sacar la función de transferencia. Pues acá lo más fácil para mí no es reemplazar acá de una vez en las ecuaciones con respecto al tiempo, sino más bien yo hago la transformada de Laplace para cada una de las ecuaciones. Entonces primero le hago la transformada de Laplace a la primera ecuación. Entonces saco transformada de Laplace a ambos lados. Entonces aquí sería la transformada de Laplace de la derivada del voltaje en el capacitor 2 con respecto al tiempo. Es igual a la transformada de Laplace de 1 sobre 4.134 multiplicado por el voltaje del condensador 1 menos, acá me hizo falta transformada de Laplace, menos la transformada de Laplace de 1 sobre 4.134 por el voltaje del condensador 2. Entonces, como estos son constantes, no están con respecto al tiempo, lo puedo sacar de la transformada. Aquí saqué de la transformada, aquí este valor también lo saqué de la transformada. Y pues según las tablas de transformada de Laplace, yo sé que la segunda derivada pues es simplemente s al cuadrado por xs en este caso. Y cuando es una sola derivada, la transformada es s por
por XS. Acá en este caso, como mi variable no es X, sino mi variable es voltaje en el condensador 2, me va a quedar que, como tengo una derivada, va a ser una S multiplicado por el voltaje del condensador 2, pero ya no con respecto al tiempo, sino con respecto a S. Y esto sería igual a, bueno, la transformada de Laplace del voltaje en el condensador 1. El voltaje en el condensador 1 también está con respecto al tiempo. Por lo tanto, el voltaje en el condensador 1 queda con respecto a S. Lo mismo acá, el voltaje en el condensador 2 es una función con respecto al tiempo, entonces aquí quedaría con respecto a S cuando le hago la transformada de Laplace. Listo. Entonces, acá lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? El voltaje en el capacitor 1, porque necesito ese voltaje en el capacitor 1 reemplazarlo en la otra ecuación. Entonces, tengo que dejar solamente a este lado voltaje del capacitor 1. Entonces, esto de acá está restando, pasaría al otro lado a sumar. Y luego acá este 4134, acá está dividiendo, lo pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces 4134, aquí me quedaría 4134 S, voltaje del capacitor 2 con respecto a S, más 4134 dividido entre 4134 me da 1. Y esto sería igual a voltaje del capacitor 1. Acá lo único que tengo es un factor común. Voltaje en el capacitor 2 y acá tengo otro voltaje en el capacitor 2. Lo que hago es factorizar. Entonces aquí me quedaría 4134 más 1. Factor de, bueno, acá multiplicado por voltaje del condensador 2 es igual al voltaje del capacitor 1. Acá simplemente pasé esto a este otro lado y esto al otro lado. Y pues acá ya me quedó con respecto al voltaje del capacitor 1. Esto para después reemplazarlo en la siguiente ecuación. Entonces acá ahora tengo esta ecuación, la del capacitor 1, la derivada del voltaje en el capacitor 1. Lo mismo, le saco la transformada de Laplace. Le saco de la transformada de Laplace a ambos lados, ¿no? Entonces acá vuelvo y hago lo mismo. Acá saco la constante de la transformada de Laplace. Acá también saco la constante de la transformada de Laplace. Aquí como tengo una derivada, pues simplemente me queda que es S multiplicado por el voltaje del condensador 1 con respecto a S. Y el voltaje 1, como depende del tiempo, es lo mismo. Entonces acá es voltaje 1 con respecto a S, aquí voltaje del capacitor 1 con respecto a S, voltaje del capacitor 2 con respecto a S. Entonces ahora voy a colocar a este otro lado todos los voltajes de los condensadores 1. Entonces esto está acá restando, lo paso al otro lado a sumar. Entonces acá me queda que S por el voltaje del capacitor 1 con respecto a S más 3056 sobre 4.107.129 voltaje en el capacitor 1 con respecto a S va a ser igual a esto que tengo acá. Y pues acá entre estos dos términos tengo un factor común que es el voltaje en el capacitor 1. Lo que hago es factorizarlo. Entonces factorizo, me quedaría S más 3056 sobre 4.107.129.
Ahora, acá ya tengo el voltaje en el capacitor 1. Y este voltaje en el capacitor 1, lo que quiero hacer es reemplazarlo, porque yo solamente quiero que mi función de transferencia quede en función de la salida con respecto a la entrada. Entonces, por acá no me debe quedar nada con respecto al capacitor 1, al voltaje en el capacitor 1. Entonces, ¿qué hago? Cojo este voltaje en el capacitor 1, esto de acá, y lo reemplazo acá. Entonces, acá entonces me quedaría 4134 S más 1 por el voltaje del capacitor 2. Bueno, es igual a esto. Entonces, acá lo único que hago es multiplicar estos dos binomios. Este de acá multiplicado por este. Entonces, ya sabemos que es multiplicar este S multiplicado por 4134 S me va a dar 4134 S al cuadrado. Luego multiplico 3056 sobre 4.107.129, lo multiplico por 4134 S. Esto me da, bueno, acá lo multiplico fue al revés. Acá hice este primero de acá, 4134 S al cuadrado. Y luego cogí y multipliqué la S por este 1. Me daría S por 1 me daría S. Y ahí sí multipliqué este término de acá multiplicado por 4134. Esto me da 6112 dividido entre 1987. S más este término de acá multiplicado por 1, pues me da el mismo término. Esto multiplicado por el voltaje del condensador 2 con respecto a S. Entonces eso va a ser igual a esto que tenemos aquí al lado derecho. Ahora, acá tengo este voltaje del capacitor 2 que lo tengo que pasar al otro lado para poderlo factorizar. Entonces eso es lo que hago. Lo paso al otro lado, acá. Bueno, acá hice otra operación. Esta operación de acá es que sumo esta S con 6112 sobre 1987 me da 8099 sobre 1987 S, que sumo estos dos de acá. Y ahora sí, este de acá lo paso al otro lado a restar. Acá me queda restando. Y pues tengo factor común, voltaje en el capacitor 2. Pues lo único que hago es todo esto de acá menos esto de acá. Entonces queda factorizado. Va a ser igual a 1 sobre 1978 sobre, multiplicado, qué pena, por el voltaje 1. Ahora ya tengo la salida con respecto a la entrada. Entonces lo único que tengo que hacer es salida sobre entrada. Bueno, acá entonces 1978, ¿qué está haciendo? Está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicar. Entonces 1978 multiplicado por 4134 me da todo este término de acá. Y ahora sería 1978 multiplicado por este término de acá, dividido entre 1987 me va a dar esto de acá. Y este 1978 multiplicado por todo esto de acá me va a dar 1978 sobre 1987, que es acá donde pues me debería haber dado igual, pues por el error que cometí arriba.
Pero pues si yo hago la adición entre este y este de acá, me va a dar aproximadamente 1. Esto me da 0,998. Pero 0,998 es aproximadamente 1. Entonces acá lo único que hice fue aproximarlo a 1. Entonces ahora sí, esto que está acá, todo este término de acá que está multiplicando, todo esto que está dentro de paréntesis se está multiplicando con el voltaje en el capacitor 2, por lo tanto pasa al otro lado a dividir. Con el voltaje en el capacitor 2 va a ser igual a voltaje en el voltaje 1, que es el voltaje de la fuente, dividido entre esto. Listo, ahora la salida debo pasarla al otro lado a dividir para que me quede la salida sobre la entrada. Entonces aquí tengo el voltaje 1, que es la entrada, y lo paso a dividir. Entonces la salida sobre la entrada va a ser igual a 1 sobre 8.214.258 S al cuadrado más 8.099 S más 1. Entonces, esa sería mi ecuación de transferencia de mi sistema eléctrico. Listo. Entonces, de esa forma yo obtendría la función de transferencia. ¿Hasta ahí alguna duda? No, No, señor, señor, ahí vamos está bien. claros. Ah, listo. Acá, entonces lo siguiente que nos piden es mirar cómo se comporta nuestro sistema transitoriamente y cómo se comporta en estado estable. Entonces, para saber cómo es el comportamiento transitorio, pues tenemos que averiguar si es un sistema subamortiguado o sobreamortiguado o oscilante. Entonces, acá nosotros sabemos que es un sistema de segundo orden y un sistema de segundo orden se modela con esta ecuación, que sería K, es la ganancia, omega n al cuadrado. Acá tengo también omega n al cuadrado. Estos dos deben ser iguales. Y esta sería mi función de transferencia. Entonces, ¿yo qué debo hacer para que mi función de transferencia que tengo actualmente sea igual a la de arriba? Pues, por ejemplo, acá yo puedo factorizar. Entonces, factorizo 8.214.258. Aquí tenía 8.099 dividido entre 8.214.258 y aquí pues es 1 dividido entre 8.214.258. Listo, acá puedo reorganizar los términos, ¿no? Bueno, acá me comí un paso. Acá puedo organizar estos términos. Este término de acá es lo mismo que si yo dijera que 1 dividido es lo mismo, solamente que lo puse de otra forma, pero es exactamente lo mismo. 1 sobre 8.214.258 multiplicado por lo de acá. Y esto volviendo a reorganizar, este término de acá lo puedo pasar arriba. Entonces, como vemos acá, bueno, si yo volviera a hacer operaciones de producto de extremos por producto de medios, pues me volvería a quedar esto mismo, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, son iguales.
pero pues no siempre van a ser iguales, ¿no? Porque va a haber algún tipo de ganancia en algunas ocasiones. Entonces, en este caso sí son iguales. Entonces, ¿cuál sería la ganancia? La ganancia sería 1. Este K de acá sería 1. Acá tenemos una ganancia de 1. Entonces, ahora omega n al cuadrado va a ser igual a 1 sobre 8.214.258. Por lo tanto, omega n va a ser igual a la raíz de eso. Y esa raíz nos da 0,0035. Ahora, mirando acá, mi función, aquí tengo que 2 delta omega n es esta partecita de acá. Ah, bueno, esta partecita de acá no. Este 2 delta omega n es esto de acá. Teniendo en cuenta la forma de la función de transferencia. Eso fue lo que se hizo acá. 2 delta omega n va a ser igual a 8.099 sobre 8.214.258. Entonces, acá el omega n ya lo tengo, que es 0,0035. Lo reemplazo acá. Y la división de 8.099 sobre 8.214.258 me da 0,01. Ah, bueno, esa es otra cosa, que yo acá tratando de que me quedara exacto, pues lo trabajé con fraccionarios, ¿no? Pues ustedes lo pueden trabajar con decimales para que sea más sencillo trabajarlo. Entonces, acá, bueno, el 0,0035 está multiplicando, el 2 está multiplicando, esos dos términos los paso al otro lado a dividir, me quedaría 0,01 dividido entre 2 por 0,0035. Y si yo divido 0,01 dentro de esto, pues me va a dar 14,28. Entonces sé que delta me da 14,28. Y según las diapositivas de la web conferencia, tenemos que si delta nos da mayor que 1, quiere decir que el sistema es sobreamortiguado. Aquí tenemos cuando delta es igual a 1. Acá tenemos cómo es un sistema sobreamortiguado. Acá cuando es 2, delta es sobreamortiguado y así sucesivamente. Entre más, entre delta sea más grande, quiere decir que el sistema se va a demorar más en llegar a su estado estable. Entonces, en este caso tenemos un sistema sobreamortiguado. Y por lo tanto ya sabemos que los polos son reales y distintos. Entonces, ahora lo único que toca mirar es si esos polos se encuentran en la parte estable. Recordemos que la parte estable es la parte del semiplano izquierdo, del plano complejo. Entonces, tenemos que mirar eso. Eso está acá. Pues tenemos nuestro plano S, entonces aquí tenemos la parte imaginaria y aquí la parte real. Entonces, si tenemos nuestros polos en la parte del semiplano izquierdo, o sea que en la parte negativa de los reales, entonces vamos a tener que nuestro sistema es estable. Entonces, eso es lo que vamos a determinar ahora. Si nuestro sistema es, ya sabemos que es sobreamortiguado y pues ya con eso ya tenemos un gran indicio, pero pues podríamos averiguar más cosas mirando precisamente eso, mirando los polos. ¿Y qué son los polos de mi sistema? Pues las raíces del denominador. Entonces, precisamente tengo que sacar esas raíces del denominador. Entonces, aquí tengo que s al cuadrado sobre 8 más 8.099 dividido entre
8.214.258. Bueno, acá esto lo divido para hacerlo más fácil, 0,01. Y esto dividido entre esto me da 1.2 por 10 a la menos 7. Es igual a 0. Entonces, si yo saco las raíces con la ecuación cuadrática, entonces voy a obtener que un polo va a estar exactamente en 0. Acá me dio 0 precisamente por haber colocado la misma capacitancia arriba. Entonces ahí yo, por haber cometido ese error, acá este polo me dio precisamente en todo el origen, pero no está en la parte derecha, por lo tanto sigue siendo estable. Y este otro polo sí está en la parte izquierda del semiplano. Por lo tanto, yo puedo decir que mi sistema sí es estable. Sería mejor que ambos polos estuvieran en la parte izquierda, ¿no? Pero pues en este caso fue por las capacitancias, que ambas fueron iguales, hice arriba que ambas capacitancias fueran iguales. Pero acá yo ya puedo decir que el sistema es estable. Ahora, acá utilizo el teorema del valor final para determinar, em, para determinar si mi sistema es, para determinar el tiempo que se demora mi sistema en alcanzar el estado estable. Simplemente escoger esta función de transferencia acá y sacarle el límite. Bueno, primero copiamos esto de acá. Entonces vamos a sacarle el límite a esta función de transferencia. Entonces, acá cuando va a ser en estado estable va a ser igual a, hacemos el reemplazo reemplazamos por 0. Y acá reemplazamos ese por 0. Entonces acá, pues 0 al cuadrado, pues me da 0. Y 0 por lo de acá me da 0, entonces me quedaría esto de acá. Entonces, vemos que ambos son iguales. Entonces, X cuando tiende a infinito va a tender a estabilizarse en 1. Si yo hago la división de eso, me va a dar 1. En este ejemplo, ¿no? Y pues ya tenemos en estado estable en qué valor se estabiliza. En estado estacionario ya sabemos que es sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Creo que si era sobreamortiguado, sí, sobreamortiguado, porque es mayor que 1. Y lo último que faltaría sería hacer las ecuaciones de estado. Entonces, pues las ecuaciones de estado, pues ustedes ya saben que es reemplazar las dos ecuaciones diferenciales que teníamos antes. Una que es con respecto al capacitor 1, la derivada del capacitor 1, y la otra que es con respecto a la derivada del capacitor 2 y la ecuación de salida. Pues creo que eso ya es más claro, ¿no? Porque eso estaba en la grabación de la webconferencia y ahí
La directora lo explicó muy bien. Explicó muy paso por paso cómo era que se hacía para hacer el reemplazo de esas dos ecuaciones diferenciales en la ecuación de estados. Ahí no hay que hacer mayor cosa, ¿no? Entonces yo creo que ustedes ahí pueden terminar esa parte, hacer esa parte de las ecuaciones de estados, ¿no? No sé si tengan acá una duda o alguna inquietud. Pues tutor, no, creo que es claro, es simplemente ser muy cuidadoso con con seguir los pasos. De pronto sí quisiera saber si es posible que nos comparta la grabación de este CIPAS hoy mismo, tutor. Ah, listo, sí, yo voy a descargarla y la subo a YouTube y les comparto la anterior también. Pues la anterior se me olvidó compartírsela, la verdad se me pasó. Pero yo les comparto las dos grabaciones y ya que me acordó del CIPAS anterior, em, acá en el CIPAS anterior, pues yo corté el CIPAS anterior porque un pedacito pequeñito, porque yo había cometido acá un error, me había comido un cuadrado, el cuadrado del omega n. En el CIPAS anterior yo había cometido un error que le había quitado el omega n aquí al cuadrado. Y entonces cuando aquí hacía el procedimiento, yo simplemente había dicho que omega n era igual a 24 sobre 23 y eso no es verdad. Entonces acá arreglando eso, pues ese es el mismo procedimiento que hicimos ahorita, pero acá en este caso sí tenemos una ganancia, que es un 24avo. Y acá tenemos el omega n al cuadrado, que es 24/23avos. Entonces acá hago exactamente lo mismo. Hago exactamente lo mismo que ya habíamos hecho en el del circuito, sino que acá, pues en este caso sí me da que es un sistema subamortiguado. ¿Por qué? Porque delta está entre 0 y 1. Y acá eso se puede comprobar cuando yo hallo las raíces, porque las raíces sí me dan complejas conjugadas, ¿no? Me dan unas raíces complejas conjugadas. Acá me da que la raíz de un número negativo es el imaginario. Si ustedes hacen esto en una calculadora, esto no les va a dar la raíz, ¿no? Pero la raíz de -1 es j o i, que es el imaginario. Y la raíz de 3,84 es 1,96. Entonces, esto me da esta parte imaginaria y esta parte real acá. Por lo tanto, tengo un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y es complejo y es conjugado. ¿Por qué es conjugado? Porque acá tengo el positivo y acá tengo el negativo. Entonces, era para aclarar también esa parte. Entonces, yo les comparto ambas grabaciones de los dos IPAs esta misma noche. Pues lo que se demore en descargar y lo que se demore en subir a YouTube. Listo, sí, señor, muchas Bueno, gracias. ¿alguna otra duda? Por mi parte, no, señor. Ah, listo. Entonces, agradecerles a los dos, a Diego y a Juan Carlos por haber participado en este CIPAS y desearles una feliz noche. Listo, tutor, muchas Y, gracias, igualmente. y pues cualquier cosa me pueden contactar vía Skype. Voy a tratar de hacer las reglamentaciones en los foros porque, como saben, todo el mundo deja para última hora y hacen los aportes a última hora y es más complicado. Entonces voy a tratar de realimentar todos los aportes que me dejen en los foros. Pero hoy ya revisé y hoy ya empezaron a hacer hartos aportes. Y si no, pues me contactan vía Skype si tienen alguna duda grande.
bueno, alguna duda pues, grande no, una duda puntual, me pueden preguntar por Skype, yo ahí les contesto rápido. Y Listo. ya, gracias por haber participado, pues fueron los dos únicos que participaron y que tengan una feliz noche. Vale, que Bueno, descanse, tutor. profesor, Muchas muchas gracias. gracias. Profe, una cosita. Sí, cuénteme. Es que, digamos, en mi foro, pues ninguno de los compañeros ha pues, puesto nada en el foro, ¿sí? Y, Sí, digamos, como en la guía dice que toca con el número de documento. Entonces, no sé si es posible que yo lo pueda hacer con todo mi documento. sí, Porque, ok, hágalo con su documento y me lo entrega individual entonces. ok, listo, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, pues ahí especifique en el foro que pues por falta de aportes y pues porque usted necesita avanzar, lo entrega individualmente. Listo, profesor. Muchas gracias. Bueno, con gusto, Juan Carlos.